Una compañía telefónica cobra por un servicio de acuerdo con la fórmula, CDN es igual a 27 más 0.08 n, donde n es el número de minutos hablados y CDN es el cargo mensual en dólares. Se nos pide encontrar la pendiente, las unidades de la pendiente y la intersección vertical. En general, cuando obtenemos una ecuación en forma de pendiente e intersección, con la forma y es igual a mx más b, m, el coeficiente de x, es igual a la pendiente que representa la tasa de cambio constante y el término constante, es igual a la intersección vertical, que representa el valor inicial. En nuestro caso, debido a que tenemos CDN, una función de n, la pendiente será igual al coeficiente de n, no al coeficiente de x. Observe aquí, la pendiente m, es igual a 0.08. Y, el término constante, es igual a 27. Entonces, al analizar nuestra función, podemos determinar rápidamente, nuevamente la pendiente m es igual a 0.8 Yoktovich. La intersección vertical es igual a 27. Entonces, para la primera parte de esta pregunta, la pendiente de esta ecuación es 0.08. Y ahora para comprender mejor lo que significa esta pendiente, incluyamos las unidades de la pendiente que nos ayudarán a responder la segunda parte. En general, la pendiente es igual al cambio en las salidas dividido por el cambio en las entradas. En nuestro caso, observe cómo las salidas son CDN, que es el cargo mensual en dólares, y las entradas son N, que son iguales la cantidad de minutos hablados, lo que significa que la pendiente es igual al cambio en el cargo mensual en dólares, dividido por el cambio en los minutos hablados. Entonces, volviendo a la pendiente que sabemos es 0.08, escribamos esto como una fracción con el denominador de 1. Entonces tendríamos m es igual a 0.08 dividido por 1. Con las unidades del numerador sería el cargo mensual en dólares, por lo que se trata de dólares, y el denominador representa el cambio en minutos hablados, por lo que este sería un minuto. Entonces, la pendiente, que representa la tasa de cambio constante, es de 0.08 dólares u 8 centavos por minuto. También escrito como 0.08 dólares por minuto. Dollars per minute. Lo que nuevamente representa la tasa de cambio constante, cada minuto adicional cuesta 0.08 dólares u 8 centavos adicionales. Entonces, para la segunda parte, las unidades dependientes son dólares por minuto. Y finalmente, se nos pide que determinemos la intersección vertical, que es b. Ya determinamos que b es igual a 27, entonces si b es igual a 27. Este sería el par ordenado, 0.27, lo que significa que si habla 0 minutos, el costo seguirá siendo de 27 dólares, y es por eso que la intersección vertical a menudo se conoce como el valor inicial o inicial. Y observe cómo hay dos formas de expresar la intersección vertical. En este caso, podemos decir que la intersección vertical es 27. Pero a veces se le pide que exprese la intersección vertical como un par ordenado, que sería el par ordenado, 0.27. Espero que haya sido útil.